Bueno, como señalaba antes del inicio de este acto, la experiencia que tuve con Jorge Peña Gen como alumno fue de las primeras generaciones que partió esta escuela experimental. Y uno lo vive como niño. Yo entré a cuarto básico a la escuela de música, eran dos cuartos y un quinto, esa era la escuela de música inicial, que los niños fueron sacados de 5 escuelas públicas de acá de La Serena. Y como señalabas bien, simplemente iban los profesores que hacían una pequeña audición, nada complejo, y salieron entonces estos cuartos básicos de la selección de distintos alumnos de escuelas como la Escuela 6, que hoy día es Héroes de la Concepción, de la Escuela 11, que no sé cómo se llama ahora, que es la que está al lado, de la Escuela número 1, escuelas públicas. Y he aprendido más tarde por qué se llegó a esto, porque Jorge Peña Gen realmente fue un genio, no solamente desde el punto de vista musical, sino también como educador, sino también como persona, como humanista. Y realmente era un genio porque estuvo vinculado a la música desde chico y generó la Sociedad Juan Sebastián Bach cuando aún era estudiante del Conservatorio Nacional en Santiago. O sea, con 22 años, un niño fue el presidente de la Sociedad Juan Sebastián Bach. Y la Sociedad Juan Sebastián Bach, la acta fundacional se hizo en el Teatro Nacional, que hoy día lamentablemente era un teatro hermoso, hoy día es un edificio de estacionamiento de autos. La Serena no tiene un teatro, muchas han dado por tener un teatro que merezca esta ciudad, digamos, pero todavía no hay éxito sobre eso. Bueno, decía que Jorge Peña además era muy concreto. Yo soy ingeniero comercial de formación y él era un excelente ingeniero comercial porque en la acta fundacional dijo 3 objetivos. Fue en julio del 56 y a 7 meses él dijo: vamos a hacer una semana dedicada a Juan Sebastián Bach, cuando no había nada acá. Y en solamente 2 meses logró montar una presentación hermosa que se hizo acá en La Serena, en el Teatro Elisa de Viña, en el Hotel Turismo y en el Teatro Nacional. Y cumplió totalmente el objetivo. Como él estudiaba en el Conservatorio Nacional, invitó al decano de la facultad y vino a escuchar este concierto acá en Serena, que primera vez que se hacía. La Serena en ese tiempo eran 30.000 habitantes, era un pueblo. Y él trajo, con su expertise y con su fuerza, trajo a la facultad, hizo una orquesta, hizo un coro y tuvo un remesón cultural en La Serena con un niño de 22 años. Aquí, antes de eso, había, por supuesto, personas asociadas a la cultura, Fernando Viñá, Carlos Montaca, pero su mentor era el doctor Gustavo Galleguillo, que él tenía una pequeña orquesta en Coquimbo y algo hacía, pero realmente era muy difícil montar una obra. Porque en ese tiempo, estamos hablando del año 59, ir a Santiago eran 24 horas de viaje. No existían teléfonos celulares ni nada de esas cosas, entonces realmente montar una obra era muy complejo. Y los primeros músicos que él incorporó para tener, porque su sueño era que La Serena tuviera una orquesta, la Orquesta Filarmónica de La Serena, o él decía la Orquesta Filarmónica del Norte. Todo estaba centrado en Santiago. Hoy día hay centralización, imagínense cuántos años atrás, muchísimo, más de 60 años. Entonces, y él no estaba muy de acuerdo con los planes del conservatorio. El conservatorio era muy elitista, era muy con muchos filtros para ingresar al Conservatorio Nacional. Entonces él decía:
Después que le dio una fuerza importante y logró tener un financiamiento, fue a Santiago, hizo un concierto en el municipal. Su mayor éxito fue generar aquí en La Serena una obra maravillosa que es de Bach, que es Pasión según San Mateo, que nunca se había presentado en Chile. Nunca. O sea, en algunas partes, en Santiago, en el municipal, con la Orquesta Sinfónica de Chile, algunas partes. Él la montó acá, que es orquesta y coro. Y la hizo porque tenía esa fuerza. Entonces traía músicos de allá, se conseguía músicos con la banda del Regimiento Arica, sus amigos, y formó el coro de la Sociedad Bach y montó esa obra. Inédito. El decano de la Facultad de Artes dijo, si Jorge me hubiera dicho que iba a trabajar esa obra, yo le dije que era imposible. Y lo realizó. Entonces, todo eso yo lo he aprendido después. En la escuela era un niño nomás. Entonces, realmente ahora aquilato la tremenda empresa que hizo realmente, porque fue pionero, tuvo la fortaleza, tuvo la voluntad, tuvo el coraje. Era un señor que tenía mucha fuerza para hacerlo. Fue presidente del centro de alumnos en la facultad, en el Conservatorio Nacional, y trajo entonces quintetos, trajo música, trajo cultura de Santiago de la Serena. Hubo un remesón importante acá en la región a raíz de la fundación de la Sociedad Bach. Después hizo conciertos enormes que toda la ciudad se volcaba frente a la intendencia con los retablos de Navidad, que eran realmente unos espectáculos maravillosos, con música compuesta por él, asociado a la Navidad, participaba toda la Serena. Entonces, yo realmente cuando leía sobre esta historia de Jorge Peña decía, ¿cómo con 25, 26 años él estaba liderando toda esta? Porque tenía pasión por él. Consiguió financiamiento, por eso yo decía, un muy buen ingeniero comercial. Fue a tocar al Senado, habló con los diputados, qué sé yo, y consiguió un financiamiento para poder soportar una orquesta sinfónica. Lamentablemente el año 63, este financiamiento era Jorge Alessandri, presidente de Chile. Se terminó, lo cual fue el golpe de gracia y la orquesta sinfónica no se pudo sostener, digamos. Fue un masazo, pero ahí también está la valentía de este hombre, porque dijo, ese era su sueño. Venían la Filarmónica del Norte, habían hecho giras, habían ido a Antofagasta, habían generado también conciertos en Antofagasta. Estoy hablando de esos años en que era muy difícil viajar, ¿verdad? Y del punto de vista operativo, o sea, llevar 60 músicos, atriles, sillas, es complejo, digamos, y se necesita dinero. Entonces, con este tema, él, lejos de amilanarse, dijo, bueno, si no tengo financiamiento para tener músicos que vengan desde afuera, tengo que formar músicos. Y ahí fue de una cosa terrible, que fue no poder contar con la Orquesta Filarmónica, nació este proyecto de la Escuela de Música. Entonces dijo, yo voy a formar músicos desde la básica para tener una base al cual echar mano para las orquestas hacia adelante. Y así fue que generó, a través del Conservatorio Regional, que esa fue otra cosa que él logró como presidente del Centro de Alumnos, que el Conservatorio Nacional, que estaba en Santiago, y todo era en Santiago, logró que era un conservatorio regional, acá donde se enseñaba música, pero con los mismos parámetros y los mismos programas añosos, antiguos, filtrados, que llegaban solamente a un porcentaje de la población. No, eso a mí no me convence. Y dijo, los niños pueden aprender perfectamente desde la básica y formarse. No necesito músicos expertos, sí tener una base sobre la cual después seleccionar. ¿Y cuánta razón tenía? El 80% de los músicos
músicos que tocan en la orquesta de Chile hoy día salieron acá de La Serena. Y no solamente acá, ahí tenemos compañeros que están tocando en Francia, en Brasil, y son primeros oboístas, primeros flautistas, primeros violines. O sea, realmente lo que ha salido de aquí a La Serena ha sido una proyección importante que nació de esta idea de él. Entonces, también fue súper concreto. Aquí tengo ¿cómo se llama? Un torpeo, porque por la fecha no quiero. Bueno, fue nombrado hijo ilustre de La Serena en el año 60. El 63 fue la disolución de la Orquesta Filarmónica, como dije. El 64 él llamó plan de extensión docente, extender la enseñanza musical a niños de primaria, que tenía por objetivo formar músicos en la zona para integrar más tarde conjuntos instrumentales, profesionales y estables en la región. Da vida a la idea de que la educación musical debiera incluirse desde la escuela primaria. En 64 selecciona 100 niños de cuarto preparatoria de 5 escuelas públicas, ya lo dije, y en diciembre del 64, o sea, solo 7 meses después de hacer esta selección de las escuelas, realiza el primer concierto en el Teatro Elizabeth. Fue un acontecimiento inédito en el país y en Latinoamérica. O sea, con solamente 7 meses de estudios musicales logró generar un concierto. Vino el ministro de Educación, Gómez Villas, que parece que es de Frei Montalva, ¿sí? Y señaló, comillas, todos los niños deben aprender y conocer lo que se está realizando acá en La Serena. El 65 se hace la primera gira a Santiago, concierto en el Teatro Municipal y otro en el Senado. Después, el 66, realiza también un hecho inédito, la ópera La Cenicienta. También era inédito que se hiciera una ópera con niños, o sea, niños que cantaban ópera, más la orquesta en el foso, también de niños. Eso fue realmente impactante a nivel nacional. Estuvimos en el teatro municipal, tuvimos muchas giras con La Cenicienta, la primera versión. Ahí me quedé con el apodo de gato, porque yo era el gato de La Cenicienta. Después hice una segunda versión más adelante, yo ya estaba en el foso de la orquesta y otros niños más chicos eran entonces los que interpretaban La Cenicienta. Toda la obra musical fue compuesta por Jorge Peñaquén, toda. Entonces había danza, porque era ópera, se danzaba. El primer acto era la casa de La Cenicienta, sola, esclavizada, las hermanastras. El segundo acto era el baile en el Palacio del Rey. Entonces se bailaba y a nosotros nos hacían clases de ballet. Fíjense, en ese tiempo nosotros todos machos, qué sé yo, haciendo clases de ballet, era súper. Pero cambió totalmente lo que pasó. Tocamos, después fue el 67 la primera gira nacional, Santiago, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar. El 68 gira al norte, Caldera, Chañaral, Antofagasta, Iquique, Arica, Tacna. Además iba dejando en cada ciudad esta semilla, que germinaron en Ovalle, germinó en Copiapó, germinó en Antofagasta. En esas ciudades salieron escuelas de música igual. Después del año 68 fuimos a San Juan, Argentina, y el año 70 fuimos a Lima, hicimos 3 intervenciones, 3 conciertos en Lima, 2 en Arequipa. En septiembre de ese mismo año fuimos a Buenos Aires, tocamos en el Teatro Odeón de Buenos Aires, que ahí fue una de las como anécdota, estábamos nosotros súper bajoneados porque estábamos acostumbrados a teatro lleno, y en Buenos Aires el Teatro Odeón era un teatro chiquito y no estaba lleno. Entonces nosotros estábamos súper frustrados y el maestro nos decía, pero esto lo que están es un éxito. Aquí en Buenos Aires hay 5 o 6 conciertos diarios. Entonces que haya venido, que esté la mitad de la sala completa es un éxito. Bueno, tuvimos
Y después, el 73, fuimos a Cuba. El 73, como ustedes sabrán, el país está muy atomizado, muy friccionado, había un ambiente muy malo. Y bueno, ahí lo acusaron, por lo cual fue filtrado después, o sea, lo acusaron que nosotros traíamos instrumentos, armamentos en las cajas de instrumentos, una tontera del porte de un buque, porque en realidad cuando salíamos a gira nosotros nos daban el instrumento y nosotros éramos responsables del instrumento y quedábamos registrados en los libros. Entonces, una locura fue eso. De las mentiras más increíbles que pudo haber tenido que alguien imaginado, digamos. Y eso fue el principio del fin, porque por esa mentira fue puesto preso y después vino el asesinato, luego el 16. Así que eso es lo que yo pudiera decir de Jorge Peña. En el plano personal, él era un personaje, era un papá para nosotros. Andaba preocupado, y nosotros éramos básicos, éramos de cuarto básico, quinto básico, éramos cabros chicos, entonces yo veía en él un papá preocupado de todas las cosas. Una anécdota, estando en Arica, que generalmente llegábamos a internado, almorzamos y después nos fuimos a dormir una siesta, porque nos obligaba a dormir siesta. Nosotros queríamos ir a la piscina que ahí había ahí, y dijo: no, tienen que dormir una siesta porque tienen que cuidarse, les puede pasar algo. Y empezamos a tirar almohadas, cabros chicos, almohadas volaban delante del maestro, el maestro roncaba y nosotros las almohadas por arriba, y yo tiré y le cayó a los pies. Yo lo fui a buscar y abrió un ojo, me dijo: gato, me decía gato, te quedas acá conmigo, acuéstate de mi lado, todos los demás váyanse a bañar. Y yo ahí al ladito de don Jorge tratando de dormir, pero fue un castigo de 5 minutos, pues ya ándate. Memorable. Sí, ándate ya. Así que sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, a pesar que en términos musicales él era muy estricto y teníamos una disciplina. Todos los sábados teníamos ensayo, con gira, con no gira, nosotros todos los ensayos. Y el sistema era como en la escuela de música ahora: en la mañana plan común con profesores y en la tarde música. Generalmente el profesor de música de cada instrumento ensayaba las partes que se iban a tocar el día sábado, y el día sábado ensamblaba. El lugar era físicamente muy chiquito, era la casa que estaba aquí, ya no existe, que estaba ahí en Prat con 2 carreras, la casa Klaus, la Clausel. Entonces las salas de clase, los cursos eran muy chiquitos, los cursos eran de 12 personas, de 12 alumnos, 14 los más. Eran los dormitorios. Y los comedores, que la típica casa serenense, que está el patio al principio, un corredor, 2 grandes salones y el otro patio. Estos salones eran los que se ocupaban como sala de ensayo. Y ahí ensayábamos. Así que eso, yo creo que después del asesinato de Jorge Peña, aquí hubo un oscurantismo por muchos años, que vino hace pocos años recién a sacarse esta situación acá en La Serena. Y hoy día existen orquestas por todas partes. Hay orquestas en Rivadavia, en Piscoelqui, en Montepatria, en Ovalle, en La Serena. Aquí en La Serena hay como 6 o 7 orquestas. Así que su proyecto sigue vigente hoy en día, y eso es lo que a uno nos mantiene muy, muy contento.